La contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad se le conoce universalmente como aquella disciplina que estudia, mide y analiza la situación o el patrimonio financiero de una organización en un periodo determinado, en donde se tienen registros de todos los movimientos económicos que realiza una empresa, ya sea de sus compras, de sus ventas, de sus utilidades, de sus pérdidas, entre otras cosas. Llevar la contabilidad de las empresas es sumamente importante, ya que permite conocer cuál es la situación financiera de la organización, de manera que pueda facilitar la toma de decisiones en el futuro. Pero, ¿de dónde viene la contabilidad? ¿Cuándo se originó? ¿Por qué tiene tanta importancia? En este video lo vamos a averiguar. El origen. Vamos a remontarnos unos años atrás. La actividad contable tendría sus primeros indicios alrededor del año 6000 a.C. Las civilizaciones antiguas de ese entonces ya habían experimentado en actividades como la escritura y con los números. Además, ya existían las actividades comerciales que se llevaban a cabo por medio de trueques. Poco a poco, el hombre se fue dando cuenta de que necesitaban algún elemento que pudieran registrar los trueques para realizar las transacciones económicas en esa época. En consecuencia de esta necesidad, daría el nacimiento a la tablilla de barro, siendo el antecedente más remoto y antiguo que se tiene registrado sobre la actividad contable. En esta tablilla de barro aparecen números curvilíneos trazados con un punzón y cuya fabricación se llevó a cabo en la antigua Mesopotamia. Actualmente, esta tablilla de barro se encuentra en el Museo Semítico de Harvard. Ya avanzando un poco más en la historia, entre los años 5400 al 3200 a.C., en la antigua Babilonia se llevaría a cabo un acontecimiento importante, dando origen a las primeras impresiones bancarias, donde se recibían depósitos y ofrendas realizadas por las personas de una determinada institución, además de dar origen a los intereses en las transacciones. Por supuesto, existía una persona que se encargaba de llevar a cabo todos estos registros, siendo prácticas del tipo contable. En el año 5000 a.C., en la antigua Grecia se crearon las primeras leyes contables de la historia, en donde exigían que todo comerciante estaba obligado a tener algún libro donde registrase cada una de sus transacciones, siendo considerados como los primeros libros contables en toda la historia de la contabilidad. Por otro lado, la civilización egipcia no se quedaría atrás. Se sabe que la civilización egipcia ha sido pionera en muchos desarrollos en diversas áreas de conocimiento. Ellos también tuvieron su intervención en el desarrollo de la contabilidad. Los encargados de llevar la contabilidad eran los escribas, quienes registraban las operaciones contables ya sea en lápidas, en las paredes e incluso en papiro. Dado que la actividad agrícola y comercial tenía una fuerte presencia en la zona, era necesario tener alguna persona que estuviera especializada y dedicada al registro de las actividades comerciales. Avanzando un poco más en el tiempo, concretamente al año 2000 a.C., retomando a la antigua Babilonia, en ese entonces el rey Hammurabi daría un aporte al mundo de la contabilidad. Había propuesto una codificación en su nombre y a su vez definió las leyes tanto penales como de comercio. En una de sus leyes implementadas definió que era obligatorio que los comerciantes debían registrar sus actividades. Edad Antigua. Ubicándonos ahora en la antigua Roma entre los años 356 al 323 a.C., también se llevaron a cabo aportes muy importantes a la contabilidad. En ese entonces, uno de los militares más emblemáticos de todos los tiempos, Alejandro Magno, caracterizado por sus emblemáticas conquistas, existió un fuerte crecimiento en la actividad comercial producto de su masiva expansión, por lo que se hizo necesario llevar un control estricto de las operaciones mediante registros de tipo contable. En la antigua Roma, los jefes de familia solían registrar cada uno de sus ingresos y gastos en un libro cuyo nombre era adversario. Un libro que estaba destinado a registros contables y estaba dividido en dos partes. Por un lado tenía la parte de la septium, es decir, los ingresos, y por el otro lado tenía el expensum, que era para los gastos. Edad Media. Saltemos ahora hacia la Edad Media. En esta época, el mundo comercial daría un salto tremendo, dando origen al solidus, creado por el emperador Constantino I en la antigua Constantinopla. Con la creación de esta moneda, el emperador Constantino buscaba estabilizar la economía romana que estaba pasando por una crisis, lo que finalmente logró. El solidus poco a poco se fue expandiendo hasta ser la moneda referente en las actividades comerciales en el Medio Oriente entre el siglo V al siglo IX.
Transcurriendo los siglos, la profesión contable fue cogiendo mayor importancia. Si nos remontamos en la Italia del siglo XIII, siendo esta el epicentro de las actividades comerciales y el arte, teniendo como principales focos a las ciudades de Venecia, Florencia y Génova, la actividad contable se fue haciendo cada vez mayor y era considerada como una profesión de mucho prestigio. Con el tiempo, se fueron desarrollando nuevos métodos para llevar la contabilidad en las transacciones comerciales. Según los historiadores, en el año 1340, en la ciudad italiana de Génova, tuvo origen el famoso método de la partida doble. Sin embargo, para el año 1494 aparecería uno de los personajes más importantes de la historia de la contabilidad, el fray Luca Bartolomeo Pacioli. Luca Pacioli fue un fraile franciscano italiano, matemático, economista, profesor y contador, nacido en el municipio de San Sepolcro, en Florencia, en el año 1445. En 1494 saldría a la luz uno de los aportes más importantes en la historia de la contabilidad moderna, en donde en su libro Suma de aritmética, geometría proporcionada y proporcionalidad analizó sistemáticamente el principio de la partida doble, tratado que, hasta el día de hoy, se mantiene inalterable. En su libro dejó plasmado las famosas reglas del principio de la partida doble, como el famoso axioma no hay deudor sin acreedor, reflejado en el tratado Tractus XI de su libro. La contabilidad fue evolucionando cada vez más, apareciendo conceptos como los activos, los pasivos, los libros de inventario o los registros de forma cronológica. Edad contemporánea. Los cambios más profundos en la contabilidad empezarían a partir de la Edad contemporánea, concretamente a finales del siglo XVIII. En esa época ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia, la Revolución Francesa. Para ese entonces ya existían las sociedades comerciales y entre sus actividades estaba claramente la contable. Los contadores de ese entonces ya utilizaban el método de la partida doble, además de utilizar los conceptos básicos ligados a la actividad contable. A partir del siglo XIX, la contabilidad empezaba a sufrir diversas modificaciones sobre la naturaleza de las cuentas, por lo que poco a poco la contabilidad se fue institucionalizando, apareciendo escuelas como la personalista de Giuseppe Cervoni, la escuela toscana de Marchi, Cervoni y Rossi, hasta la escuela patrimonialista de Vincenzo Masi. Cada vez más se fueron creando los principios de la contabilidad, sofisticando los conceptos vinculados a la disciplina y apareciendo otros nuevos como la depreciación, la amortización, las reservas, entre otros. Para el año 1881, la contabilidad empezó a formar parte de las actividades académicas en la Universidad de Pensilvania y fue expandiéndose como disciplina académica en países europeos como en Francia en 1891, en Austria y Holanda en 1895 o en Alemania en 1896. A finales del siglo XIX se llevaría a cabo la revolución industrial y el crecimiento de las actividades empresariales, en donde las industrias ya empezarían a fabricar las primeras máquinas contables que pudieron facilitar el procesamiento de la información financiera. En el año 1888, William S. Burroughs I fue el inventor de la primera máquina de sumar, siendo un invento que revolucionó en el mundo industrial. La contabilidad ya tenía una fuerte presencia en las actividades industriales, siendo prácticamente necesaria para llevar registro de las operaciones de las empresas. Sin embargo, la contabilidad todavía no contaba con normas que regularan la actividad contable, por lo que a partir del siglo XX, alrededor del mundo, se fueron formando instituciones y asociaciones contables, todo con el objetivo de crear las normas internacionales de la contabilidad o NIC. En las primeras décadas del siglo XX, la industrialización iba a pasos acelerados, donde la actividad comercial sería cada vez mayor en los países a nivel mundial. La actividad financiera también iba incrementando exponencialmente, por lo que los gobiernos, la banca y la bolsa de valores empezaron a exigir la emisión de estados financieros certificados. En 1916 se funda la primera institución relacionada a la investigación y a la práctica contable, la American Accounting Association, cuya sede se encuentra en Sarasota, estado de Florida, Estados Unidos. Sin embargo, el nacimiento de las normas internacionales de la contabilidad tardarían décadas en establecerse. En el año 1973 se fundaría en Londres el primer Comité Internacional de las Normas Contables, el IASC, cuya institución estaría representado por 10 países.
Allí se promulgarían las primeras leyes internacionales de la contabilidad, que tiempo más tarde pasarían a llamarse normas IFRS o normas internacionales de información financiera. Estas normas regulan la forma de preparar y presentar la información sobre los hechos económicos y financieros producto de las actividades de las empresas con su entorno. Décadas más tarde, el 1 de abril del 2001, se fundaría el IASB o la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, cuya institución está dedicada al establecimiento de normas contables de carácter internacional, cuyo organismo se encuentra ubicado en casi todo el mundo y es el principal referente de las normas IFRS en la actualidad. Como pudiste observar en este video, la contabilidad ha formado parte de la historia y evolución del ser humano, siendo de las disciplinas más antiguas que han existido. Si la contabilidad y las actividades económicas no hubieran existido, el mundo no habría avanzado como es en la actualidad.